Bueno. Buen día. ¿Todavía se usan esas cosas? Ese era el repuesto de la emergencia. Mirá. Después devolverlo a la gorra cartuchera. ¿Alguno se anima a hacer el resumen de lo que habíamos visto de GPIO? No. Tampoco habíamos visto tanto. Por esa razón tengo que tomar quiz después los lunes. Vamos a seguir sin acordarnos. Habíamos dicho que los terminales de un microcontrolador típicamente tenían muchas funciones, entre 4 y 8 funciones para el mismo terminal, y que entonces íbamos a tener que configurar qué función queríamos usar en ese terminal. Que en la mayoría de los microcontroladores esto está implícito con una de las funciones que más se usa, que son las entradas y salidas digitales. Y que en el NXP que nosotros usamos, esto está separado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que configurar, por un lado, lo que sería la patita que vemos del encapsulado. Una serie de características que tiene eléctricas la patita. Esto es un dispositivo. Y después le tenemos que asignar a este terminal la función de entrada y salida digital, y entonces ya vamos a tener que trabajar con las entradas y salidas digitales, que es otro dispositivo, que es el dispositivo más simple que encontramos en un microcontrolador, ¿sí? Normalmente con esto vamos a poder definirle si es entrada o salida, si es entrada, leer en qué estado está, y si es salida, ponerlo en 0 o en 1. ¿Sí? Y acá vamos a poder manejar más o menos las mismas cosas en todos los microcontroladores, elegir entre varias funciones, habilitar o no una resistencia de pull-up, o sea, las opciones que vamos a ver de configuración de este, más o menos se repiten en todos los micros. Cuanto más grande es el micro, más opciones de configuración tengo. Cuanto más chiquito, algunas de estas opciones que vamos a ver empiezan a desaparecer. Entonces, para explicar el proceso, porque además en XP no se le ocurrió mejor idea que usar dos nombres distintos para el terminal físico y para el puerto GPIO, que eso es otra cosa que no suele suceder. Normalmente el terminal se llama por su función de GPIO. Acá hay dos nombres distintos que no guardan ninguna relación. Vamos a seguir cómo se configura una tecla, que es una entrada, y un LED, que es una salida. Y todo el ejemplo lo vamos a desarrollar a partir del LED 3 y el pulsador 3 que están puestos en la placa base de la EDUCIA. Lo primero que necesitamos es saber a qué terminales están físicamente conectados esos dispositivos. Para eso dependemos del esquema eléctrico de quien haya diseñado el circuito impreso. En nuestro caso, esto está conectado al terminal 106 y aquel al 43. Además, vamos a necesitar conocer el circuito eléctrico para saber qué ocurre cuando pongo un 0 y qué ocurre cuando pongo un 1. ¿Sí? Acá habíamos visto que por la forma de la conexión, cuando yo apriete la tecla, esto se va a masa y voy a leer un 0. Cuando suelto la tecla, el pull-up me pone un 1. En este, cuando pongo un 0 acá, este se corta y se apaga. Cuando pongo un 1 acá, este se satura y se prende. Pero podría haber puesto el transistor arriba, podría haber hecho unas cuantas cosas que hagan que con un 1 esto se apague en lugar de prenderse. ¿Sí? Todo eso está impuesto por el circuito. Si nosotros somos los responsables de desarrollar el software, tenemos que amoldarnos al circuito. Entonces, lo primero que deberemos hacer en el caso de nuestro procesador es identificar esos terminales físicos a qué terminales lógicos corresponden. ¿Sí? Para eso, nosotros en particular tenemos que ir a buscar la tabla que estaba ahí y vamos a encontrar que el terminal 106 del encapsulado, eso quiere decir que no era el cable, el 106 del encapsulado de 144 patas, que es el que tenemos nosotros soldados físicamente, corresponde al terminal P212.
los terminales de este procesador están agrupados en 16 puertos de 32 terminales cada uno. Y el otro, el 49, es el P16. Lo otro que encontramos en esta tabla son las 8 posibles funciones que tendrían esos terminales. Y la situación en la que se encuentra al resetearse. Estas siglas las vamos a ver después, dentro de un ratito, cuando veamos la configuración del terminal. En nuestro caso, todos los terminales arrancan con la configuración 0, es decir, nuestros terminales ya arrancan configurados como GPIO. GPIO es la sigla de General Purpose Input Output y es el equivalente a entrada y salida digitales. O sea, yo cuando quiero prender algo o usar una tecla, la tengo que conectar a un GPIO. ¿Sí? Entonces, esto es el bit 12 del puerto 1 de GPIO, tiene 8 puertos, y el bit 9 del mismo puerto. ¿Sí? Están en distintos puertos de terminales, pero en los mismos puertos de GPIO. ¿Sí? Es decir, estos terminales de suerte arrancan configurados en GPIO. Yo podría saltearme la configuración en estos dos y andaría igual. ¿Sí? Pero vamos a encontrar otros que lo tienen en la configuración 4 al GPIO y entonces sí o sí los tengo que configurar, porque la 0 es otra cosa que no me sirve. ¿Sí? Esta configuración se hace una sola vez, porque no le estoy cambiando las funciones al terminal mientras el procesador funciona. En general, podría, pero en general no se hace. ¿Sí? Por eso vamos a verla primero. Esto es el resumen de las conclusiones que sacamos de la tabla. ¿Cómo se llama el terminal? Para la configuración del terminal y después cómo se va a llamar cuando nos trabajemos en GPIO. Yo le he dicho que tenemos dos nombres. Para algunas cosas es el 1.6 y para otras cosas es el 1.9. Y lamentablemente este 1 no tiene ninguna relación con 1 y este 9 no tiene ninguna relación con este 6. De hecho, acá tienen un ejemplo clarito, un poco más claro. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna relación entre los dos números. Estuvieron muy inteligentes. Bien. Cada terminal para configurar tiene un registro de configuración de 32 bits, de los cuales algunos bits no se usan. ¿Sí? Entonces, este dispositivo va a tener, teníamos 32 por 16 puertos, va a tener 32 por 16 registros. ¿Sí? Las direcciones de los registros van a estar reservadas aun cuando el terminal no exista y el registro no se use. ¿Sí? Y vamos a encontrar que hay dos tipos de registros en los que cambian algunos detalles de algunos de los campos. La mayoría de los terminales usan este registro y hay algunos terminales en los que yo puedo sacar un poco más de corriente. ¿Sí? Dijimos que normalmente la capacidad de corriente de un terminal de un microcontrolador era de miliamperios. Miliamperios, decenas de miliamperios, centenas de miliamperios, fracciones de miliamperios. 2 miliamperios, si no llega a una decena. ¿Sí? Y estos pines pueden llegar con mucha suerte a 20 miliamperios. ¿Sí? Técnicamente no alcanzan para prender un LED. Van a encontrar muchos circuitos en los que los LED están prendidos directamente del microcontrolador, pero técnicamente un LED necesita más corriente que la que le puede suministrar un microcontrolador. Bien. Entonces, en esto vamos a poder elegir la corriente máxima y en estos no. Entonces, de ahí van a venir los cambios. Lo primero que podemos elegir, y era una de las siglas que aparecía en la tabla, es si vamos a usar resistencias de pull-up interna. Ya habíamos discutido la clase anterior y antes que era una resistencia de pull-up. ¿Sí? De hecho, nosotros en el circuito tenemos una resistencia de pull-up. Nosotros podemos habernos ahorrado esa resistencia de pull-up, que en el circuito la tenemos porque hay un capacitor y eso configura un filtro antirrebote por hardware. Por eso está la resistencia pull-up. La podemos haber omitido y conectar directamente el pulsador a la entrada. ¿Sí?
y utilizar la resistencia pull-up interna. Podemos elegir entonces prender o no la resistencia pull-up. En una salida, ¿la prendemos o la apagamos? Si este terminal es salida, o sea, lo estoy usando al revés, ¿qué hago con la resistencia pull-up? No va a tener problema, pero es un consumo sobre la salida del vicio. O sea, no genera ningún problema dejarla prendida, pero lo correcto sería apagarla. ¿Sí? Hay otra razón por la cual se puede usar una resistencia de pull-up externa. ¿Sí? Y es un tema electrónico de ruido. La resistencia de pull-up interna es del orden de las decenas de megohm. Es muy alta. ¿Sí? Eso hace que si en este pedazo de cable se inducen corrientes por razones electromagnéticas que hacen que esto se comporte como una antena, esta resistencia no tiene buena inmunidad al ruido. Entonces a veces se ponen resistencias pull-up externas más bajas, porque cuanto más baja es la resistencia, las corrientes que se induzcan acá menor tensión van a generar y por lo tanto menos problemas de ruido van a dar. ¿Sí? Entonces a veces no se usan las resistencias pull-up internas y se usan externas, a pesar de que las tenemos disponibles, por razones electrónicas, por razones de que no es lo mismo conectar un componente en un lugar que en otro. Y porque a esta resistencia no le puedo cambiar el valor y a esta puedo elegir el valor que más me convenga. ¿Sí? Pero para la mayoría de las aplicaciones que no trabajen en ambientes muy hostiles, la resistencia pull-up interna es una excelente solución. Casi todos los procesadores, por lo menos no conozco ninguno que no tenga resistencia pull-up interna. Lo que hay pocos es que tengan resistencia de pull-down. La resistencia pull-down es lo mismo, pero está conectada a masa, con la intención de que mi switch esté conectado a VCC, con la intención de que no tenga lógica negada o con la intención de que me resuelva algún problema que me haga falta. ¿Sí? Entonces, este procesador me da las dos resistencias, la de arriba y la de abajo. Y yo elijo cuál quiero usar. Puedo usar ninguna, una o las dos, que es una cosa muy rara. Si uso las dos, funciona de una forma muy particular. Cuando esto está en cero, se pone la resistencia de pull down para mantenerse en cero. Y cuando esto se cambia a 1, se switchea la resistencia de pull up para mantenerse en 1. Es como que tiene memoria eléctrica. ¿Sí? Entonces, básicamente yo puedo poner una tensión, sacarla y se queda estable, porque cada una de las dos resistencias garantiza que se quede en ese estado. Una cosa extraña. No es muy normal, de hecho es el único procesador que vi que tenga eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo queda configurado esos dos terminales, particularmente en GPIO? Siempre los GPIO arrancan configurados como entrada, ya vamos a discutir por qué. En pull-up y con el puerto de entrada deshabilitado, es decir, no voy a ver nada. Yo había avanzado un poquito a esta diapositiva para explicarles todas las cosas que tiene cada uno de los terminales, cada uno de los 144 terminales, o de los 120 que no son alimentación. Esto es el terminal externo físicamente. A ese terminal se le agregan dos protecciones que sirven para recortar picos de tensión y mandarlos a masa o a VCC, ¿sí? Y garantizar que no pasen para acá adentro. Y después tenemos dos buffer clear state. Este buffer clear state comunica las salidas que tengamos con el terminal. Y normalmente va a estar deshabilitado. Es decir, el terminal va a estar aislado de lo que sea que haya puesto en el multiplexor, porque acá todavía hay un multiplexor que elige 8 funciones posibles. ¿Sí? Con la entrada, que va a venir por acá, este es el camino de salidas, este es el camino de entradas, tenemos un filtro de glitch que hace más o menos lo mismo que nuestro capacitor y nuestra resistencia, elimina pequeñas
agujas, eliminar cositas así, que yo puedo usarlo o no. Entonces, tengo un multiplexor que elige filtrado o sin filtrar. Pero todo eso está después de un buffer clear state que se controla con el bit ESI del registro. Si yo pongo un 0 acá, esto está aislado de esto, y entonces cuando yo leo las entradas, leo siempre 0, porque están separadas de la entrada física. Y cuando pongo un 1, quedan conectadas. Arranca con esto abierto también. Arranca totalmente aislada la electrónica del terminal. Eso por razones de consumo y por razones de inmunidad al ruido y por razones de que evitar cortocircuitos. Si este terminal arrancase como salida, pero en realidad yo decidí usarlo como entrada y acá tengo una tensión, y él también impone una tensión, voy a tener un cortocircuito desde que arranca hasta que yo lo puedo configurar. Mientras que si yo lo decidí usar como entrada y de acá está como entrada, bueno, ninguno de los dos pone tensión, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, para llevar eso al extremo, no solo aísla la salida, sino que también aísla la entrada. Y por un tema también de que por acá se pueden colar ruidos, entonces por eso los mantiene aislados. Es decir, que si no configuramos nuestro terminal no hace nada, porque si bien está como GPIO, está aislado por todos lados. Este buffer lo que hace es como si fueran dos buffers, conectarme la resistencia de pull-up con el bit EPUL, que es el de pull-up enable, y la de pull-down con el enable de pull-down. ¿Sí? Entonces, podemos volver un cachito para atrás, esto ya lo vimos, y decir que cada uno de nuestros terminales tenía un registro. El registro se llama SFSP, el número de puerto y el número de bit, o el número de terminal. Nosotros teníamos que configurar el 1.1, el 1.6 y el 1.12, creo. Entonces, vamos a trabajar con esos dos registros. Lo primero que deberíamos decidir es en qué modo o en qué función lo vamos a poner. Dijimos que teníamos 8 funciones, para eso vamos a tener un campo modo de 3 bits que me va a decir la función 0, la 1, la 2, la 3. En nuestro caso nosotros necesitamos 0. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué es el slew rate. Esta tabla es lo mismo que la que vimos antes, dice la misma información. El P16 en función 0, o sea, cuando el campo tiene el valor 0, que ya lo habíamos deducido porque estaba en la primera renglón, era GPIO 9, en 1 es CTIN, o sea, este como que me pasa en limpio realmente los valores que le tendría que dar. Igual es coherente con la otra. ¿Sí? Y lo otro que necesito saber es cuál es la dirección de los registros, o sea, yo necesito el 1.6 y el 2.12. Bueno, en esta tabla tengo las direcciones de cada uno. El 1.6 está en 98 a partir de la dirección base, o sea, en esto 98, y el 2 está en 118. Habíamos dicho que una opción que íbamos a usar bastante era apuntar un registro acá a la base y después entrar indexado y decirle en el 98 escribí tal cosa, en el 118 escribí tal cosa, para no estar cargando tantos registros. ¿Sí? Todos los dispositivos se organizan como direcciones a partir de una dirección base. ¿Sí? O sea, se los podrían ver como una estructura donde están los valores consecutivos. De hecho, si ven la definición de dispositivo en C, lo que van a encontrar es un struct que coincide con cada uno de los registros y después un puntero para acceder a esa estructura. Bien, ya sabemos en qué dirección tenemos que escribir. Faltaría terminar de definir el valor. Por ahora solo sabemos que queremos escribir 0 en uno de los campos de modo, pero no sabemos qué bits son. Entonces necesito esto, que es los campos del registro de terminales.
normales. Nuestros dos pines son terminales normales. Tenemos el modo, los bits menos significativos, EPD. ¿Qué es EPD? Habilita el pull down. Pero lo deshabilita en realidad. Este es al revés. Bueno, ahí los tenemos los valores, ¿sí? Modo de 0 a 7, son 3 bits. Pull down o pull up, o sea, pull down habilitado o no, pull down deshabilitado o no. Fíjense que este habilita y este inhabilita. ¿Sí? Entonces con 0, 0 tengo pull up y no tengo pull down, que es el valor de reset de ese registro. Ese registro se inicializa en 0. ¿Sí? Nos faltan ver estos, aunque a estos dos ya los conocemos también. El ESI era el que controlaba si había conexión física entre el terminal y lo que sea que tengo adentro. Si este bit sigue en 0, no va a haber entradas. Sí va a haber salidas. Si el dispositivo funciona de salida, va a haber salida, pero no va a haber entradas. Y este es el que habilita o no el filtro de ruido, mueve el multiplexor para tomar la salida filtrada o no. Me falta este que define el slew rate. En alguna época sabían lo que era el slew rate. ¿Saben lo que es el slew rate? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuánto tarda hacer la salida? Muy bien. Quiere decir si voy a hacer así o si voy a hacer así. ¿Sí? Puedo elegir la salida más aguda posible o puedo limitarle la velocidad. Y fíjense que arranca con la velocidad limitada. O sea, arranca así y no así. ¿Por qué? Los que rindieron cálculo 4 deberían de saber. No se esperaban esa pregunta. ¿Por qué arranco así y no así? ¿Lo conocen al amigo Fourier? No es nuestro mejor amigo, pero lo escuchamos nombrar. ¿Qué dice Fourier? Fourier dice que cualquier función se puede descomponer en perfecto. Y quiero creer que deben de haber hecho la descomposición de esto. En una época se hacía. Esto da una cosa así, creo que. Lo cierto es que esto tiene componentes armónicos, o sea, tiene frecuencias hasta el infinito. Y cuanto más agudo es esto, más frecuencias tenemos al infinito. Cuando nosotros empezamos a cortar esto y decimos, bueno, pero hay frecuencias que no se pueden propagar por el cable, esto empieza a ser así. Y desaparecen las esquinas. Lo deben haber visto algunas veces en un osciloscopio, le dieron al máximo el tiempo. Esas son las capacidades filtran frecuencias, se empiezan a perder las frecuencias de las puntas, y si hacen la suma de esto, ustedes van a ver que el cuadrado ese se construye sobre una de estas, a la cual se le suma una, creo que es una cosa así. Entonces, enseguida esto empieza a tomar una forma así, y las frecuencias que van sumándose le van dando la esquina. ¿Sí? Entonces, cuanto más agudo es esto, o sea, si esto fuera un cuadrado perfecto, tengo frecuencias altas, genero frecuencias altas. Y las frecuencias altas se propagan mucho más fácilmente por los cables y por el aire que las frecuencias bajas. Entonces, trabajar con esto genera muchísimo más ruido electromagnético a la vuelta que trabajar con esto. Ese ruido se propaga y me causa dolores de cabeza. Entonces, salvo que me haga falta, voy a tratar de trabajar con algo limitado en frecuencia para bajar la cantidad de ruido que genero. ¿Sí?
porque las transiciones digitales abruptas generan ruido electromagnético importante y ese ruido se propaga a los otros componentes y los afecta. ¿Sí? Entonces, para eso tengo la capacidad en este procesador, no todos lo tienen, de limitar el slew rate. Y debería de trabajar con el slew rate más bajo posible, sin llegar al extremo de que me moleste lo lento que cambia la señal. ¿Sí? Porque si esto cambia demasiado lento, también me puede traer problemas ya en el funcionamiento del circuito. ¿Se entiende? Bien, igual parte de eso deberían de verlo también después en PDS, pero tampoco lo van a ver. Bien. En los pines donde tenemos selección de capacidad de corriente, no podemos limitar el slew rate. Yo le había dicho que había terminales con alta capacidad de corriente y terminales normales. En los terminales normales tenemos el campo de slew rate. En los terminales de alta capacidad de corriente no tenemos el campo de slew rate y aparece el campo EHD que sirve para elegir la corriente. ¿Qué puede ser? 4, 8, 14 o 20 mA. Bien. Con todo esto, ahora tenemos que decidir qué valor le vamos a asignar a nuestros terminales para el problema que queremos resolver. ¿Sí? El pin 1.6 estaba conectado a la tecla o a la tecla, acá arriba dice. Es una entrada. ¿Sí? Si es una entrada, el modo ya lo sabemos, era GPIO. Pull down, no. ¿Sí o no? Primero pensemos, siempre pensemos lógico y después pensemos los valores de los bits. Pull down, ¿queremos? No, no hace falta. Pull up, pero ya tiene, así que puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Ya tiene una resistencia de pull-up. Como tiene una resistencia de pull-up, podrás decir, ya tengo una, la apago a la interna. ¿Sí? En general, cualquier pin de entrada debería de tener una resistencia de pull-up. O sea, cualquier pin de entrada no debería de quedar flotante. Entonces, si un pin de entrada está conectado a un cable que se puede sacar, tiene que tener una resistencia de pull-up para que quede con un valor conocido. ¿Sí? En este caso está todo soldado en la misma placa, no es algo que venga por un conector y ya tiene una resistencia de pull-up. O sea que podría sacarla. La estoy dejando, pero la podría sacar. El EHS, que es el de slew rate, no me importa una entrada. O sea, no va a tener ningún efecto. ¿Sí? Lo voy a dejar en el valor por default, que es 0, que sea recomendable, pero en realidad acá puedo poner cualquier cosa. ¿Sí? El ESI necesito que esté conectada a la entrada. Acá no es optativo. Sí o sí tengo que poner un 1 acá. ¿Sí? El SIF, el filtro de glitch. Ya tenemos un filtro, además este filtro es de una frecuencia demasiado alta y no arregla nada, ¿sí? Así que lo voy a dejar apagado. Pero también podría dejarlo prendido si quiero. ¿Sí? Fíjense que algunos son indiscutibles, este es indiscutible, si le pifio no anda. Este es indiscutible, si me equivoco no anda. Estos dos, si me equivoco, no pasa nada, andan. Es un problema más conceptual. Este no tiene ninguna importancia, es realmente indiferente. Y este, no sé si es indiferente, pero para esta situación también sería lo mismo. ¿Sí? Sí. SIF en 0 es sí. Eso quiere decir que la tablita anterior está equivocada. Dice que 0 es con... Bueno, hay que fijarse, realmente hay que fijarse en la tabla del manual, no en las transcripciones que uno hace. Podría ser que esté mal la transcripción mía. Yo creo que arranca sin filtro, pero no estoy seguro.
Igual, en este contexto da lo mismo, ¿sí? Pero en otros contextos no daría lo mismo. Ya sabemos qué valor tenemos que escribir para el SFSP16. ¿Qué valor tenemos que escribir? ¿Cómo nos cuesta el hexa, eh? ¿O no? No sé ni me interesa. 1 corrido 6. Necesito un 1 acá y nada más. ¿Quieren deshabilitar el pull-up? No hay problema. ¿Sí? Porque ese es el código que van a ver, así que más vale que se entienda. Quieren ponerlo en 2 mA. En 14 mA. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, van a encontrar, o podrían hacer, si quieren, una cosa que sería SFSP-ESI ¿sí? Podrían hacer esto. Entonces, después, ¿qué hacen? Directamente SF, SP, ESI o SF, SP, EHD 14. Le ponen símbolos a esto y después eligen cuáles sí, los que, o sea, esos ponen los unos y los ceros se ponen solos. ¿Se entiende? ¿Sí? Normalmente, si ustedes ven un código en C, porque no se escribe en Assembler, se hace de esta forma. O sea, hay macros que definen el bit que te hace falta y el corrimiento, y después lo que se van haciendo es un OR para concatenar las opciones que uno quiere habilitar, para no tener que estar haciendo la cuenta en hexa que estaban haciendo recién. ¿Sí? Bien. Y para la salida, para el 1.12, sin mirar. Hay uno solo que podrá estar mirando, hay dos que te podrán estar mirando. Sin mirar. Modo 0. Pull down. Yo prefiero deshabilitado. Después me voy al 0 o al 1. Pull up. Deshabilitado. Slew rate. No, ese no se deshabilita. Es normal o limitado. Limitado, que era el por default. ¿Sí? Estamos prendiendo un LED, no necesitamos. ESI. Hay un detalle muy significativo con eso, que yo les cuento cuál es, pero no sé, habré que probarlo en la placa. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros armamos un registro GPIO, teníamos el registro, ¿sí? De acá sacábamos el bit de salida y acá metíamos en el buffer state, metíamos el bit de entrada. Y en uno los conectábamos y en el otro no. ¿Se acuerdan?
Ahora, en algunos procesadores esto se conecta acá así. Entonces, yo leo lo que escribí en el registro sin importar qué pasa con la parte eléctrica que sigue para allá, porque tengo una conexión acá. Pero en algunos, esto lo que viene del registro viene por acá y lo que va al buffer clean state viene por acá. Entonces, si no tengo este conectado, cuando leo, no leo lo que escribí, leo lo que está en el terminal. Y como esto está abierto, yo escribo un 1, voy y leo el registro y me encuentro que está en 0. ¿Se entiende? Depende de dónde esté hecho el cortocircuito entre lo que yo escribí en el registro y el buffer que me permite leerlo desde el bus. Puede que lea lo que yo escribí o puede que lea físicamente lo que ocurre en el terminal. Si yo me mando un cortocircuito acá, en un caso lo voy a ver y en el otro no. Porque yo voy a leer la tensión real. O sea, si el circuito está hecho de esta forma, yo tengo el registro en el que escribo y el buffer con el que leo. Y esto está conectado así. Esto viene acá y esto viene acá. ¿Sí? O sea, de acá voy al buffer con el que cuando yo leo la dirección, leo el estado del bit. Y el registro que yo escribía en la misma dirección, pero cuando lo escribía, viene por acá. Y entre ellos no están conectados como yo los conecté cuando hicimos esto hace 10 días. Lo que sucede es que cuando yo leo el valor de tensión del terminal, el real. Si yo escribo un 1, acá tengo un 1 y después leo un 1. Si yo escribo un 1 y me mando un cortocircuito acá y se va a 0, cuando leo el 0 en ese esquema de conexión. Si por el contrario, yo acá hago así, a esto lo mando para acá, y esto no va a ningún lado, yo escribo un 1 acá, leo el 1 y en realidad acá hay un cortocircuito y está en 0. ¿Se entiende? Se usan los dos esquemas. Y en algunos microcontroladores les aclara qué terminales están conectados de una forma y qué terminales están conectados de otra forma. O sea, el manual les dice si ustedes cuando leen un bit de entrada-salida, leen lo que escribieron o leen la realidad del terminal físico. ¿Sí? En función de eso, va a ser importante lo que le demos a esto. Si no, vamos a estar obligados a acordarnos de memoria qué escribimos en cada bit. ¿Se entiende? Por las dudas, yo lo voy a poner en 1. Es decir, no es como el caso de el filtro en la salida, que no tiene ninguna importancia, acá puede tener importancia, a pesar de que es un parámetro de una entrada y nosotros lo vamos a usar como una salida. ¿Sí? Bien. En este caso, entonces, la configuración sería parecida. El SIF sí no va a tener ninguna importancia acá. Lo que va a cambiar es que deshabilité el pull-up, que también lo podría haber deshabilitado en la otra, pero porque tengo pull-up externo. ¿Sí? Todo esto sirvió para dos instrucciones. Escribir en el 1.9 y en el 2.12 los dos valores que acabamos de calcular. Y nada más. Es todo el impacto que tiene en el código. Pero si no lo hacen, no anda. ¿Sí? Bien. Una vez que pasamos esa etapa, podemos empezar a operar con el puerto que nosotros queríamos usar, que es el puerto de entradas y salidas digitales. Este puerto es muy parecido al que construimos en el tema antes del parcial. ¿Sí? Más o menos es la misma. Nosotros habíamos construido un puerto de 8 bits. Este tiene 8 puertos de 32 bits. ¿Sí?
Los puertos van del 1 al 8 y las líneas de 32 van del 0 al 31. De las 8 por 32 patitas que podría tener de entrada y salida digitales, en el procesador que nosotros usamos solo existen 83. Las otras existen en el terminal de silicio, no están conectados a ningún terminal, porque ya habíamos dicho que nosotros tenemos un terminal de 144, pero viene el mismo en hasta 280 pin. ¿Sí? Y se usa la misma pastilla de silicio para las dos cápsulas, porque hacer una pastilla para cada uno sería muy caro. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas que en el silicio están, pero no salen a ningún lado. Entonces, de todas las que podemos tener, nosotros solo tenemos 83 y están bastante salteadas. ¿Sí? No es que está todo el puerto 1, el 2 y el 3. No. Están bastante salpicadas. En particular, tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3 con 16 de las 32 líneas que podrían tener. El 4 con una sola. El 5 con 18. El 6 y el 7 no existen directamente. No están. ¿Sí? Dentro de el dispositivo de GPIO vamos a encontrar varios registros y a esos registros los vamos a poder manejar o encontrar en tres grupos. Por un lado, los que controlan si quiero que sea una entrada o una salida y si la quiero en 0 o en 1, o sea, la operación básica del puerto de entrada-salida, lo que ya más o menos vimos cómo se hacía. Por otro lado, un conjunto de registros que me van a permitir mapear 8 de esas líneas directamente al ENVIC para que pidan interrupciones. Hay 8 entradas en el ENVIC y hay un montón de multiplexores para llevar cualquiera de las 8 líneas de GPIO derecho al ENVIC para que produzcan interrupción. ¿Sí? Y por otro lado, voy a poder llevar todas las que quiera, pasando por unas OR grandotas que podrán manejar las 83 líneas, la misma OR, a 2 líneas más del ENVIC. O sea, puedo generar 10 interrupciones distintas. 8 individuales, en donde no necesito identificarla porque por la línea del ENVIC en el que entro y el ID de la interrupción ya sé quién fue. Y 2 más grupales, donde varias líneas me van a provocar interrupción y yo voy a tener que definir cómo averiguo cuál fue. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a arrancar por acá, obviamente. Y los otros 2 quedan para el tema que sigue. Para cada GPIO hay un conjunto de registros. Cada GPIO es un dispositivo independiente. Entonces, los registros y los offsets de los registros van a ser iguales para el GPIO 1, para el GPIO 2, para el GPIO 3. ¿Sí? Y lo que voy a tener es en el nombre un pedacito del número para saber a qué GPIO estoy configurando. Entonces, el registro dir sirve para determinar la dirección de esta línea. Si quiero que sea salida o entrada. Esto es independiente de lo que hice antes con el terminal. Yo ya sabía que era entrada y le asigné determinadas características eléctricas, pero ahora recién le digo que sea realmente una entrada o que sea realmente una salida. En general le digo que es una salida porque arrancan como entrada. ¿Sí? Entonces tengo que hacer configuraciones consistentes en las dos cosas, que es una de las cosas que les suele costar entender. Entonces, si acá pongo un 1 en un bit, ese bit es salida. Y si pongo un 0, ese bit es entrada. ¿Sí? En el bit 9 nosotros tendremos que poner lo distinto de en el 12. ¿Sí? Porque uno es entrada y el otro es salida. Y a todo el resto de los bits de ese registro debería no tocarlos. Porque otra parte del software puede estar configurándolos para otra cosa. Si yo quiero hacer un software modular,
a mí me encomendaron configurar el 1 y el 9 y el 12. Y los otros, déjalos como están, para que otro los pueda configurar antes o después. ¿Se entiende? Bien. Eso es un concepto muy importante. Si yo quiero dividir el software en partes independientes, tengo que tocar solo los recursos que me asignaron. Y acá los recursos son un bit, lo cual me trae el problema de que tengo que leer, enmascarar y escribir. Lo mismo pasaba con las interrupciones del ENVIC. Por eso me habían dado una forma de setearlo o apagarlo a un bit solo sin preocuparme por el resto. ¿Sí? Bien. El registro DIR, entonces, me dice si es entrada o salida. El registro PIN me dice si está en 0 o en 1. ¿Sí? Si yo escribo y ese es de salida, lo que escribo sale en el terminal. Si leo, leo lo que acabo de escribir. Y si es entrada, leo el estado del terminal. Esos son los dos registros que nosotros ya conocíamos acá. Sin embargo, hay más. Tenemos la posibilidad de enmascarar algunos pines para decir, no me interesa y no los quiero tener que andar enmascarando por software. Entonces, tengo una máscara y tengo una versión de pin enmascarada. ¿Sí? Acá pongo los bits que quiero ver y acá leo los bits que quiero ver con el valor real y los otros con 0. ¿Sí? Tengo un registro de set. ¿Qué hará el registro de set? Fuerte. Ajá. Los que pongo en 1 se ponen en 1, los que pongo en 0, nada. Igual que en el ENVIC. Y si tengo uno de set, debo tener uno de clear. Muy bien. ¿Y el de clear qué hace? Los que están en 1 se ponen en 0 y los que están en 0 no cambian. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quiero prender, escribo acá lo que quiero prender. Si quiero apagar, escribo acá lo que quiero apagar. Y tengo uno de toggle también, que lo cambia sin saber qué es lo que está. Los que están en 1 acá cambian. Los que están en 0 no cambian. ¿Sí? Esto es un OR, esto es un AND y esto es un XOR. Pero por hardware. O sea, en lugar de leer, hacer el XOR y escribir, escribo la máscara con la que haría el XOR. ¿Sí? Bien. Y no conforme con eso, por si no les alcanzaba, tenemos acceso bitbanding a los registros PIN. Entonces, puedo leer cada bit como un byte y no me pregunten por qué, puedo también leer cada bit como un Word entero. No sabría por qué pusieron los dos, yo diría que les sobraban direcciones a los pavotes, pero ocurre eso. Tengo una dirección en la que leo un bit seguido de 7 ceros y tengo una dirección en la que leo el bit seguida de 31 ceros. ¿Sí? Entonces tienen N formas de cambiar el mismo bit de salida, ¿no? Obviamente todo esto es consistente. Si yo lo escribo por acá y después lo leo por acá, voy a leer lo mismo. Si hago un set por acá y lo leo por acá, voy a leer lo mismo, porque el bit que estoy leyendo es el mismo, solo que lo leo desde distintas direcciones. Direcciones. A diferencia de lo que hubiera sido lógico, ¿sí? El esquema lógico en cualquier microcontrolador hubiera sido que esté el dir, el set, el clear, el toggle del GPIO 0, después todos los del GPIO 1, después todo, porque los dispositivos deberían de tener todas sus direcciones seguidas. Este no, las tiene entrelazadas. Entonces, tiene el dir 0, el dir 1, el dir 2, el dir 3, el dir 8 seguidos, ¿sí? Porque estos son de 32 bits.
Y de ahí pasan a los pin, creo. Sí, o saltearon incluso. ¿Sí? Entonces, este se lee y se escribe en general una sola vez. Le digo es entrada o es salida. Punto. ¿Sí? Es parte de la configuración. Y después opero con alguno de todos estos que vienen a continuación, depende de lo que quiera hacer o lo que me sea más cómodo. Esto es lo más básico, esto es lo que voy a encontrar en cualquier microcontrolador. Un registro donde cada bit me dice cómo está la salida. Yo escribo acá, cambian. Si escribo, cambian todo lo que escribo, así que tengo que leer, enmascarar y escribir. Y leo todos los estados. ¿Sí? De acá leo los 32 de cada uno de los puertos simultáneamente. Este detalle es el que hablábamos recién. Lo vemos después del recreo. Eso es lo que nos faltaba en el esquema anterior para saber si tenemos que poner el SIF o no. Bueno, cuidado que todo ya queda grabado, ¿eh? Los que están más adelante más fácil. Esto, decíamos, es el detalle de esto, nada más que está hecho para un bit. Este es el flip-flop que se escribe con el dato. Este es el buffer clear state que me permite leerlo. Y este es el flip-flop que determina si es entrada o salida, que aísla el buffer del dato. ¿Sí? Ahora, lo que faltaría saber es si acá el ESI está acá o acá. ¿Sí? Si el ESI está acá, y recién voy al otro diagrama, voy a leer la salida sin importar qué hice con el ESI. Pero si el ESI está a continuación de este, porque si se acuerdan, había un camino de salida y un camino de entrada que tenía el filtro de glitch. Si esto viene del camino de entrada y esto va al camino de salida del diagrama anterior y no prendo el ESI, no voy a leer la entrada. ¿Sí? Entonces, falta el detalle acá de qué estaría sucediendo para saber qué hago con el otro. Cuando escribimos en los registros DIR, estamos escribiendo en estos flip-flop. Cuando escribimos en los registros PIN, estamos escribiendo en este. Y cuando escribimos en todos los otros, estamos alterando igual este flip-flop. ¿Sí? Bien. Registro mask. El registro este no se puede... Permite enmascarar las líneas. Las líneas que yo escribo, las líneas que están enmascaradas, cuando escribo se ignoran. Y cuando leo, siempre están en cero. ¿Sí? Entonces, puedo definir un patrón y voy a leer solo lo que esté en ese patrón. Esto es la máscara. Y esto es la versión del registro PIN que pasa por la máscara. O sea, puedo leer el registro real, puedo leer el registro usando la máscara. ¿Sí? Y este es el que cuando escribo se ignora. Registro set. Cuando escribo un 1, ese GPIO toma el 1. Y cuando escribo un 0, no cambia. Y cuando lo leo, ¿qué leo? ¿Qué sería la salida de flip-flop? El último que se cambió. ¿Cuáles fueron cambiados? No, porque vos fíjate que lo que haces es usar los unos que llegan de acá
O sea, pensemos un poco cómo haríamos este registro. Si este flip-flop fuera set, reset, el 1 que viene de esa dirección lo uso para hacer el set. No se guarda en ningún lado, o sea, no tendría forma de... O sea, tener que agregar todo un flip-flop y un montón de cosas para saber cuál fue el último que cambiaste cuando no tiene mucha utilidad. ¿Sí? Y con el reset va a pasar lo mismo, y con el toggle hay un flip-flop que tiene una entrada de toggle. Cuando se da un clock, cambia. ¿Sí? Entonces, este flip-flop es un poquito más complejo que un flip-flop D. Y lo que están usando son los unos que llegan para estimular algunos flip-flops, pero nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería razonable leer acá? Nada, en principio. No hay nada lógico para leer. Con lo cual, leo lo mismo del pin, o sea, leo el estado actual. Cuando lo leo, es un alias de pin. Y cuando lo escribo, cambio algunos bits de pin y otros no. ¿Sí? Con el clear pasa lo mismo. Y con el XOR pasa lo mismo. ¿Sí? Con el toggle o con el NOT. Y llegamos a al bit bundling. Tenemos W0. ¿Qué leeré en W0? No, ahí leo solo un bit. ¿Qué bit? 0. Sí, no son tan malos. El bit 0 del puerto 0. O sea, el GPIO 00. ¿Qué leo acá? 0. Correcto. En el 32 leo el 1, 0. GPIO 1, 0. ¿Sí? Y en este leo el GPIO 8, 31. ¿Sí? Bien. Y a falta de eso tengo los B. Que leo lo mismo, pero más seguidos. O sea, fíjate que en este entra ese bit, el NM, y 31 ceros, y cada registro ocupa 4 bytes. Y acá cada registro ocupa 1 byte, y si lo leo a nivel Word, bueno, por el byte order, leo este, más 1, más 2 y más 3 en las direcciones, en los bits 0, o sea, en el primer byte, en el segundo byte, en el tercer byte y en el cuarto byte. ¿Sí? No tiene mucho sentido leer estos registros en modo de palabra, pero bueno, da la especificación. A mi entender, o sea, yo hubiese hecho nada más que estos, en modo byte, los leía en modo byte y punto. Bien, esto lee y escribe derecho salteando las máscaras. Y el set clear también saltea las máscaras. Lo único con lo que funcionan las máscaras es el registro MPIN. ¿Sí? Cuidado con eso. Bien, terminemos nuestra configuración. La tecla 4 es el bit 9 del GPIO 1. Y lo tenemos que configurar como entrada. El LED 3 es el bit 12 del mismo GPIO y lo tenemos que configurar como salida. Por lo tanto, en el DIR 1, porque es el GPIO 1, tenemos que poner el bit 9 en 0 para que sea entrada y el 12 en 1 para que sea salida. Los GPIO arrancan como entradas, arrancan con 0 en el registro DIR y arrancan como entradas. ¿Sí? Respecto a la tecla 4, para saber el estado, tengo que leer el registro PIN 1 y enmascarar el bit 9. O puedo leer directamente el registro B42 o puedo leer el registro W42. ¿Sí? Para el LED 3, para prenderlo, tengo que poner un 1 en el bit 12 del registro PIN 1, el mismo registro de recién.
Para apagarlo tengo que poner un 0. Puedo escribir o leer en el B45 o en el W45. Los bit banding son de lectura y escritura. Si escribo algo distinto al 1, se va a escribir un 1 y el resto se va a perder, digamos. O sea, si le escribo un 2, lo voy a apagar. ¿Sí? Porque lo único que importa es el último bit del valor que escribo. El resto no están implementados. O sea, puedo escribir cualquier cosa, pero solo voy a tomar el bit menos significativo. Y si no, también puedo escribir un 1 en el bit 9 de los registros set, clear y not para prenderlo, apagarlo y cambiarlo de cómo esté respectivamente. ¿Sí? Depende de lo que esté haciendo el programa, será más fácil una cosa o la otra. Vamos a ver un ejemplo simple en donde ustedes apretan las 4 teclas, leen el número en binario que significarían esas 4 teclas apretadas, o tienen 4 llavecitas, y muestran por el display de 7 segmentos, que ya sabíamos manejar, el número binario que acaban de leer. Bien pavo el programa, o sea, lo único que hago es leer el binario y lo escribo en otro puerto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conectarían las llaves? Cada una a un bit de GPIO. ¿A cualquiera? Bueno, entonces nosotros tenemos 4 llavecitas. Vamos a dibujarlo como llaves, no como botones. Soy todo oído. ¿Cómo conectamos eso? Ahora nos toca a nosotros hacer el circuito. Fuerte, fuerte. Bueno. ¿Cómo conectamos? A 4 pines. A la derecha, a 4 pines. A 4 pines de... ¿Cualquiera? Sí. ¿Por qué? Para que sea más fácil. ¿Están de acuerdo? Seguido quiere decir del mismo puerto y consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Podría ponerlos todos desparramados, pero después lo voy a tener que sacar a cada uno de los bits y juntarlos. Si los puedo poner todos juntos va a ser más fácil. No me importa si son 0, 1, 2 y 3 o 7, 8, 9, 10 y 11. Pero que estén juntitos y en el mismo puerto. ¿Sí? Bueno, parece que los muchachos de NXP no pensaban igual que ustedes, porque los bits están desparramados y si necesitan 8 juntos, no existen 8 juntos. No hay. Están todos salteados. Es decir, existe el 0, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 17, 25, 33, 44. Así. Pero está claro que nos conviene para esta aplicación esto. Si fueran 4 teclas sueltas que no tienen ninguna relación, me puede dar lo mismo que estén juntas o no. ¿Sí? Pero en esto, que lo que estoy viendo es un número, me conviene que estén en bits consecutivos. Bien, ¿qué más? Bien, todo esto más. ¿Y algo más? Si vamos a usar los pull-up internos, con esto alcanza. Pero estas entradas deberían de tener pull-up.
Si no la pongo afuera, tengo que usar el de adentro. ¿Sí? Con eso resolví las entradas. Igual estamos viendo las entradas, todavía no vimos las salidas. Bien. ¿Cómo vamos a conectar el display? Fuerte. Otros 4 puertos se puede seguir. Hagamos de cuenta que están. Fíjate, de hecho eso dice, ¿ves? Supongamos que existen. Otros 4 puertos. Y de ahí, que seguido. Bueno, esto es el 1, 4, 1, 5, 1, 6 y 1, 7. Esto es GPIO 1 bit 4, ¿no? Habría que aumentar la corriente para poder correr el display o no. La corriente que sale. No sé, decime cómo llegamos al display. Después vemos si hace falta algo más. Un display directamente tiene 4. Si es un display BCD, en realidad lo que tengo acá es un BCD a 7 segmentos, donde esto entra así. Y acá se supone que hay 8 patas, 7 patas. ¿Sí? Como esto es un componente electrónico, el consumo que tiene es una impedancia de entrada muy alta y no hay problema. Las corrientes de acá son un orden de magnitud abajo de los 10 mA. ¿Sí? O sea que no tendríamos problema en corriente. Distinto sería que saquemos esto y manejamos el display nosotros mismos. Ahí la historia cambia. Bien, ya tenemos nuestra electrónica. Tenemos fijado, en realidad nos falta saber este BCD si funciona con lógica directa o inversa, pero es de esperar que si yo pongo, supongamos que acá pusimos el bit menos significativo de este conversor y acá el, o sea que no fuimos muy delincuentes conectándolo, y entonces el bit 4 es el bit menos significativo, y si acá escribo un 0000, acá me va a pintar un 0, y si acá escribo un 1000, acá me va a escribir el número 1. Porque fíjense que pueden haber cruzado esto también, o sea, para hacer macana siempre hay tiempo. Ustedes se ríen porque nunca hicieron una placa. ¿Sí? Entonces, con estas suposiciones, puedo empezar a escribir el software. Fíjense que no puedo escribir el software si no tengo esa información. ¿Sí? Es una de las razones por las cuales normalmente lo primero que voy a hacer es una función que resuelva todos estos problemas adentro de esa función y lo voy a llamar driver. Y todo el resto del software no le va a importar porque va a llamar a esa función y decir, no sé cómo se hace para escribir el 1 ahí, pero escribirlo. ¿Sí? Entonces, los drivers de dispositivos es encapsular el pedacito de software que depende de todo esto en una función o en un conjunto de funciones. Y que esas dependencias no se propaguen al resto del programa. Si hay que cambiar algo, solo cambio esos pedacitos de software que están vinculados a esto. ¿Se entiende? Bien. Registros de SFSP. Estos 8 terminales hay que configurarlos. Configuración para cada uno. Suponemos, habría que buscar en la tabla. Lamentablemente, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no existe. O sea que si vas a la tabla te vas a dar con la triste sorpresa de que solo existe, creo que es todo. Podemos asumir que todos van en modo 0. Es una buena lógica. ¿Sí? ¿Qué más? Todos con el pull down desactivado. Estos con el pull up habilitado y estos con el pull up deshabilitado. ¿Qué más? El slew rate limitado para la salida. Ya pondré el slew rate para todos igual, limitado. En este es lo mismo, pero ¿qué más? Sí, habilitado. Bueno,
proponen el CIF habilitado acá, no me molesta. La salida no va a hacer ninguna diferencia el CIF. El CIF es para frecuencias altas, o sea que los rebotes probablemente tendrías problemas de rebote igual, pero no cuesta nada ponerlo, está. Y acá no va a tener función porque está por un circuito, pues está por un canal que está inhabilitado, o sea que no cambia nada realmente. Falta uno. El ESI falta. Porque si no acá no voy a leer nada y acá no sé muy bien qué va a pasar, habría que revisar. Y no quiero averiguarlo después de un par de horas de dar vuelta. Entonces, el EPD en 0 para que no tengan pull down, con pull up los de entrada, saliente, pendiente restringida, ESI conectada para todos, CIF acá estaba sin conectar, ustedes lo querían conectar, y entonces voy a escribir este valor, podría ser para todos, y andaría, ¿sí? Estaría poniendo pull up acá, que no me molesta, no estaría poniendo filtro acá, que es negociable. O podría cambiar este y este para estos. ¿Sí? Cuidado porque no tengo que escribir el SFSP 10, 12, 13, porque estos números no tienen nada que ver con el número de puerto y pin que me determinan qué número de registro tengo que escribir. ¿Sí? Como esos pines no existen, no tengo la tabla para saber exactamente qué pines deberían ser. Pero lo más probable es que no sean... algunos va a ser y otros no. O sea, algunos coinciden y otros no. ¿Sí? Esto me va a decir los bits de GPIO, pero no me va a decir estos registros. ¿Sí? En los laboratorios y demás nosotros le damos los pedacitos de tablita para que no tengan que revolver todo el manual y le decimos este pin se llama de esta forma y tiene y le copiamos los pedazos de tabla como acá que hacen falta para manejarlo, ¿sí? Para no andar navegando todas las tablas. Bien. Vamos a usarlo enmascarado. ¿Por qué? Para ver cómo se usaría. De los 32 bits que tiene el GPIO, yo solo voy a operar con estos 8 y los otros 24 podrían estar asignados a otra cosa. Entonces, voy a trabajar con los 8 menos significativos y el resto los voy a enmascarar. Los que no quiero ver son los que pongo en 1. ¿Sí? Entonces, como parte de la configuración, fijo la máscara en este valor. Al registro mask lo escribo una sola vez. Elijo el registro mask que le corresponde al GPIO con el que estoy trabajando. ¿Sí? Nosotros acá en el ejemplo estamos trabajando con el GPIO 1, no con el GPIO 0. O sea que sería el mask 1. Bien. ¿Alguien se anima a responder esto? Además podría pasarme una pastilla en la que haya más de los 16 bits. Esto es un problema de la cápsula que elegí. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando estamos trabajando en este tipo de cosas tenemos que tomar decisiones seguras, decisiones que sean lo más robustas posible. Si me cambian las condiciones, siga funcionando dentro de lo que estaba previsto. ¿Sí? Entonces, a mí me interesan esos 8 bits, enmascaro todos los otros. No me importa si están implementados o no. ¿Sí? Es una buena práctica. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que configurar estos 4 como entrada y estos 4 como salida. Lo puedo hacer de dos formas. Puedo leer el registro DIR 0 entero, leerlo, poner 0 acá en los 4 bits con una máscara, poner 4 unos acá con otra máscara y guardarlo. O podría leerlo como byte, buscar bien dónde está el byte que me interesa, si en la dirección 4000 o en la 4003,
¿sí? Hay que fijarse en ese detalle, está en las tablas, y directamente escribir F0. Pero eso es justo la coincidencia que estoy trabajando del bit 0 al 8, ¿no? El procedimiento general es leer, poner ceros con una máscara, poner unos con la otra máscara y guardar, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a extrañar a los set y a los clear. Pero eso se hace una sola vez. Sí. Sí se puede usar el BFI. Pueden poner los unos y los ceros como ustedes quieran. Podrían armar el patrón de unos y ceros y después copiar todo ese campo, o sea, todos los 8 a donde hace falta. Y dejar el resto como estaban. Sí, para este tipo de operaciones es que está el BFI. O sea, si se fijan, hay redundancia entre los registros de set y de clear y las instrucciones para hacer este tipo de operaciones que se usan muchísimo, lo más fácil posible dentro de lo que estás. ¿Sí? Para aprender y apagar las cosas usan los registros adicionales que le pusieron. Pero si estuvieran en un procesador que no tiene registros adicionales porque es más barato, usan BFI. ¿Sí? Entonces la idea es esa. Bien. ¿Cómo se hace eso? A punto R0 a pin 0. Perdón. ¿Cómo se hace eso? Parecido a este código, pero este código no es el de desinicialización. Este código es el del lazo. ¿Sí? Para hacer eso tendría que apuntar a dir 0. Para el funcionamiento, apunto a pin 0, leo el estado de las entradas, leo todo en realidad, el estado de las entradas y de las salidas, ¿sí? Muevo 4 a la izquierda, entonces lo que leí en los 4 bits menos significativos los paso, o sea, en el nivel más bajo lo paso al nivel de al lado y vuelvo a escribir, ¿sí? Y con eso estaría sacando por acá lo que leí por acá. Claramente esto sería un ejemplo para ver si todo lo que conecté anda. Después leería, haría algo mucho más complejo y escribiría. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces vamos a hacer algo más complejo. Ya que se había entendido, ahora queremos leer la velocidad de un motor. ¿Cómo leemos la velocidad de un motor? Ustedes que saben mucha física. Eso es como la expresamos. Yo pregunté cómo la medimos. Con un sensor. Bien. ¿Qué hace el sensor? ¿Dónde está puesto el sensor? ¿Qué me da el sensor? Fuerte. El motor, yo voy a traducir lo que dice Matías. Tiene un pupito y tiene, digamos que un botón, y entonces cada vez que pasa, el pupito aprieta el botón. Y lo que obtengo es un pulso por vuelta. De algo sirvió el técnico. Igual ese no está muy mecánico, así que. ¿Estamos de acuerdo? Hay N variantes que me van a producir exactamente la misma forma de onda, porque si bien esto se puede hacer y en algunos casos hasta se usa, normalmente tiene un problema serio. ¿Cuál es? Se gasta. Porque esto, rozando acá, se gasta. ¿Sí? Y esto, siendo mecánico, y depende de la velocidad de esto, puede además que el botón rebote y me haga un montón de cosas. Entonces, en general, esto se transforma en muchas cosas, pero una de las más probables es un disco con un agujerito y una barrera, un emisor de luz y una un fotodiodo. ¿Sí? Y entonces
obtengo exactamente lo mismo. ¿Qué sucede si en lugar de una tengo dos? Da el doble. ¿Para qué me puede servir que dé el doble? Bien, ahora falta definir algo. Con esto, ¿qué hago? O sea, ya tengo la señal. Todavía no definí cómo voy a medir la velocidad. Fuerte. Hablando de diferencia de tiempo del pulso. ¿Qué obtengo con eso? El periodo. Versus la frecuencia de lo hace. Ese es el camino difícil. ¿El camino fácil cuál es? Esperar un minuto y contar cuántas vueltas, voy a tener las vueltas en RPM más fácil imposible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué problema tiene esa forma? Lo más básico sería decir, bueno, espero un minuto, pongo un C-stick, les gusta el C-stick, y defino un minuto con el C-stick. Y cada vez que llegue uno de estos lo cuento. Al final del minuto tengo la cantidad de vueltas por minuto. ¿Listo? ¿Queda claro que lo que voy a obtener va a ser la velocidad promedio en este tiempo? Pero si recuerdo, en el laboratorio de física nunca se puede medir velocidad instantánea, siempre van a medir velocidad promedio. Podríamos bajar la ventana, si querés que sea más cercana a la instantánea. ¿Sí? El primer problema que tiene esto es que tengo que esperar un minuto para saber la velocidad. Y que se va a refrescar una vez por minuto. Entonces, si el motor está moviéndose, si tiene una velocidad más o menos quieta, no hay problema. Pero si el motor está cambiando su velocidad, yo no lo voy a ver. ¿Sí? Y en un cambio de marcha, por ahí, lo veo que iba a 200 y ya está a 800. Y toda la subida no la veo, no me entero. ¿Sí? Porque la ventana de tiempo que estoy usando es plana. Podría bajar la ventana de tiempo, podría contar en lugar de en un minuto, en 10 segundos. O en 1. Pero depende de la velocidad del motor, puede que la ventana sea tan chica que no llegue ni un pulso. Si el motor está girando a 10 ciclos, no puedo. ¿Se entiende? El otro problema que tiene es que si yo tengo un minuto y el motor está girando muy rápido, podría suceder que mi contador necesite más bits de los que puedo tener. No me alcance con una variable de 8 bits. ¿Sí? La otra opción entonces es medir el tiempo entre dos pulsos y a partir del tiempo entre dos pulsos calcular cuál sería la velocidad para ese tiempo. ¿Sí? El problema lo puedo seguir teniendo igual. Si gira muy rápido, puede que estos pulsos vengan tan rápidos que no puedo medir el tiempo. ¿Sí? Y si viene muy lento, el problema va a ser el mismo. Si viene muy lento, igual va a pasar más tiempo. La matemática es más fácil definiendo una ventana y contando que midiendo entre los dos. ¿Sí? Se puede hacer de las dos formas. Nosotros vamos a usar la opción, para este ejemplo, de una ventana de tiempo. Los problemas de la ventana de tiempo se resuelven agregando más pulsitos. O sea, si el motor va muy lento, puedo poner más ventanitas y generar más pulsos y entonces puedo bajar la ventana de tiempo y en menos tiempo medir la velocidad del motor que funciona lento. ¿Sí? En definitiva, la solución va a tener que tener en cuenta el rango de velocidades que quiero medir del motor, la cantidad de ventanitas que tiene y el tiempo cada cuánto quiero refrescar. ¿Sí? Nosotros vamos a partir del supuesto que tenemos una sola ventanita. O sea, tenemos un pulso por vuelta. Nada más. Como habíamos empezado. La velocidad mínima que queremos medir es de 0 RPM. La velocidad máxima que queremos medir es de 3000 RPM. Pero
solo queremos medirla con una precisión de 200 RPM. O sea, 0, 200, 400, 600, 800. Con eso me alcanza. ¿Cuántos bits necesitamos para el contador? ¿Se entiende? ¿Están todos de acuerdo? Sí. No. ¿Seguro? Sí, porque yo voy a contar de 0 a 15 y lo voy a multiplicar por esto. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos bits se necesitan? 15. ¿Y cuánto es la ventana de tiempo? ¿De dónde sale? Está bien, decía 0,3 segundos. Decía una división. ¿Cómo fijo la ventana de tiempo? Como yo voy a contar de 0 a 15, ¿sí? Yo quiero que cuando el motor esté a la velocidad máxima, que es 3000 RPM, que es cuando más voy a contar por unidad de tiempo, la cuenta valga 15. Entonces, con el motor a 3000 RPM, yo quiero contar 15 pulsos, o quiero que haya dado 15 vueltas. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, 3000 RPM dividida 200 revoluciones, que es lo que quiero, me va a dar el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si yo cuento durante ese tiempo, el valor que obtengo lo multiplico por 200 y ya tengo las RPM. Si cuento en otra ventana de tiempo, lo voy a tener que multiplicar por otra factor de escala. ¿Sí? Y voy a necesitar otra cantidad de bits para el contador. Si voy a contar por software, no hay problema mientras no me pase los 8, por ejemplo. Pero si voy a contar por hardware, o sea, si esto entrase un contador de hardware, necesito saber de qué tamaño es el contador. ¿Sí? ¿Está claro cómo es el planteo? Porque el mismo planteo lo vamos a tener después cuando tengamos que definir los temporizadores. El problema es el mismo. Bien. Entonces necesitamos 3000 dividido 15, que es el valor de cuenta, y eso me da 0,3 segundos. ¿Sí? Vamos a contar por hardware con un contador de 4 bits. Por eso eran 4 bits. ¿Cómo conectamos esto? Esto acá. Bien. ¿Qué más? La salida del contador al micro. Estas 4, ¿a dónde? Acá, digamos. Sacamos esto y ponemos estas 4. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo? Ya no me cansan con estos. Necesito algunos más. Uno lo necesitaría para el clear. ¿Qué más? Uno para el enable, para que cuente cuando yo quiero. ¿Y algo más? ¿Esto? ¿Para qué? No, porque yo quiero que cuente los pulsos. No le quiero guardar un 7 acá. ¿Estamos de acuerdo? El load a BCC y todas esas entradas a masa en realidad podrían quedar abiertas. Sin embargo, voy a conectar todas a 0 y voy a dejar la señal de load como una forma de
borrarlo cargando 0 en lugar de clear. Pero podría haberlo omitido, o sea, este podría no estar. ¿Sí? Tengo las salidas, el enable BCC, uno, y el otro lo tengo conectado yo. El clear o el load y todo en 0 para poder borrarlo. Y el sensor. Bien. Diagrama de flujo del algoritmo. Parcial 2. Mida la velocidad de un motor. Apartado B, diagrama de flujo del algoritmo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Fuerte. Más genérico. Más genérico, porque setear los GPIO es tan detallado como habilitar el SysTick. Fuerte. Eso es más detallado todavía. Para arriba, no para abajo. Lo primero que harías es esperar ¿qué? Eso no es lo primero. Sí, en algún momento voy a esperar una vuelta, pero no debe ser lo primero eso. Borrar el contador. Más abstracto. Seguimos en el mismo nivel de abstracción. Configurar una colección de cosas. ¿O no? Hay que configurar el SysTick, hay que configurar los puertos, hay que configurar los GPIO, hay que poner la ventana en 0, hay que configurar el contador de freno. ¿Qué hace todo eso para que esto ande? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es configurar un montón de cosas. Entonces, primer punto, ya sé que parece una pavada, pero fíjense que hace 15 minutos que estamos dando vuelta por lo mismo, configuración inicial. Ya veremos acá, abriremos paso y diremos, necesitamos el SysTick, necesitamos los puertos, necesitamos el GPIO y necesitamos las variables. Y después veremos realmente el SysTick cómo se configura, el GPIO cómo se configura, ¿sí? Vamos de algo general a algo más detallado. Bien, sabemos que nuestros programas son todos de la forma ¿qué hay que hacer acá? Medir la velocidad. Eso ya es demasiado general. Un poquito más detallado. Bien, poner en 0 el contador. Habilitar la cuenta. Esperar la ventana de tiempo. Parar y leer sería un poco más seguro, pero leer. ¿Sí? Hacer las cuentas que haya que hacer y repetir. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que deberían de hacer. Tengo que configurar, si quieren pueden hacer esto, tengo que configurar el SysTick, tengo que configurar el GPIO, o sea, si quieren no hacer esto que es demasiado genérico, van por la opción, pero empiecen por organizar lo que tienen que hacer porque ya no son dos pavadas que hacer, hay un montón de cosas que hacer y cosas que son del tema 6, cosas que son del tema 7, cosas que son del tema 1, porque la parte de las variables es del tema 2. La parte del ENVIC, cuando queramos hacer algo de esto con interrupciones, es del tema 5. La parte de GPIO es del tema 6. ¿Sí? Entonces, organícense. Voy a usar el SysTick para medir tiempo. Tengo que configurar el SysTick. Después me voy a ver qué hago con la configuración del SysTick. Pero lo parto al problema en pedazos. Tengo que configurar esto y esto. Después, lo que dijimos recién, pongo el contador en 0, hago esto y hago esto. Y recién ahí paso al detalle de leo el registro, escribo esto, busco lo otro o hago lo otro. ¿Sí? Entonces, tengo que configurar los registros y el GPIO. ¿Sí? Tengo que borrar el contador y darle enable. Esperar la ventana de tiempo, parar, leer,
mostrar el valor o procesarlo, lo que tenga que hacer. Si suponemos que sigue el display conectado en algún lado, lo muestro en el display. Y repito. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que configurar los 7 pins que estábamos usando en función de cómo están. Tengo 4 de entrada y 3 de salidas. ¿Sí? Pero probablemente, o sea, en este caso podría no usar ni pull up ni pull down en ninguna. Porque las entradas vienen de un componente que tiene una salida definida en 0 y 1 y las salidas no lo necesitan. Entonces, podría usar este valor para todos los pines. Después, tengo que configurar los pines del GPIO como salida o como entrada. Los 4 que vienen del contador son entrada y los 3 que van al control son salidas. ¿Sí? Este valor depende de qué pines elegí en el diagrama anterior. Si quiero trabajar con máscara, puedo usar máscaras. Si no, podría no usar las máscaras. ¿Sí? Particularmente, este ejemplo yo todavía no le metí mano, está como lo daba mi jefe anterior. Yo, si enmascararía a F0. Y leería con máscara el valor del contador, pero el control lo haría con bits individuales. ¿Sí? O sea, si yo hubiese escrito este código, habría cambiado ese valor. De hecho, lo voy a cambiar para el próximo. ¿Sí? Entonces, código. Apunto a dir 0, cargo el 70 y escribo. Apunto al de máscara, fijo la máscara invertida, entonces esto se convierte en 80. ¿Por qué? Porque se acuerdan que podemos poner constantes chicas que tengan pocos ceros. Bueno, con este truco pongo una constante que tiene muchos unos. ¿Sí? Podría haber puesto igual a FFFF80 y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Y guardo la máscara. Apunto a MPin y a partir de ahí opero con MPin sin preocuparme de los otros pines que podrán estar conectados a alguna cosa. ¿Sí? Tengo que escribir, o sea, en el bit 6 tengo enable, en el 5 clear y en el 4 load. Para parar el contador y resetearlo, tengo que escribir 001. ¿Sí? Entonces, pongo un 1 en enable, un 0 en clear y un 0 en load. Para contar, tengo que poner un 7. Y para pararlo, pero sin borrarlo, tengo que poner un 011, porque este 0 es el del enable. ¿Sí? Entonces, cargo el 10, que es lo que necesito para pararlo y borrarlo, y lo escribo en MPin, porque ya había quedado el registro apuntando a MPin. Cargo el valor con el que voy a habilitar la cuenta y lo escribo en MPin. Llamo a la rutina de delay que habíamos hecho en el anterior con el SysTick. ¿Sí? Vuelvo de la rutina de delay, lo paro, leo MPin y ¿qué voy a leer? El 30 que acabo de escribir más el valor del registro, porque en estos bits son entradas y lo que voy a leer es el valor que me esté dando el contador. ¿Sí? Lo enmascaro para quedarme con la parte de abajo y ya tengo el valor de la cuenta. Lo multiplico por 2. Podría multiplicarlo por 100 después y tendría el valor en RPM. ¿Sí? ¿Dudas?
¿Lo para para? Porque si Para minimizar el error. Cuando va a leerlo, va cambiando y le va a leer. Sí, entre otras cosas. O sea, para leer algo estable. ¿Dudas? ¿Cómo se ven para hacer uno en el laboratorio solitos? Sí. Sí. Lo otro sería. Todo es fácil cuando ya está hecho y lo hizo alguien que sabía. Igual. Yo todavía me acuerdo la primera vez que, más o menos en su posición, tuve que manejar un display del LCD. Escribir la letra A en la esquina superior izquierda me llevó 10 días. Y después de que andaba, uno lo leía y decía, pero si es lo mismo que venía haciendo. No, claramente no era lo mismo. Algo era distinto. Así que es todo un proceso. O sea, parece fácil cuando ya está hecho, pero después cuando uno lo tiene que elaborar, no es fácil. Hay un montón de cosas que empiezan a aparecerte las dudas, que te das cuenta que no habías entendido como creías que habías entendido. Detalles que a nivel general los entendés, pero que tiene que estar todo perfecto. O sea, en las configuraciones, una cosa en la que te equivocás y ya no anda. Y si te equivocaste en dos, por ahí arreglas una y sigue sin andar, y arreglas la otra y sigue sin andar, hasta que encontrás la combinación en la que todo está bien, das muchas vueltas. ¿Sí? Entonces, lleva tiempo. Nosotros para estos prácticos les vamos a dar unas plantillas. Les vamos a dar algo que ya están dando con las entradas y salidas de la placa base y ustedes lo van a tener que llevar a las del poncho. Entonces le vamos a dar la información y le vamos a dar las plantillas de código. Entonces lo que va a haber que hacer es cambiar un poco algunas configuraciones o algunos registros. Y bueno, si esto estaba hecho para las teclas de abajo y yo me quiero llevar del pin GPIO 1.3 al 5.7, bueno, ¿qué tendría que cambiar y en qué lugares del código? ¿Sí? Y no escribirlo a cero porque si no llevaría mucho tiempo. Bueno, si no tienen dudas, cortamos acá. Que no sé cómo no vino Sergio sabe correr.